Eh, sí, yo también espero que el Señor me use, realmente. Me quedé pensando justamente lo que usted acaba de repetir del himno que se cantó, aunque es poco mi poder, dice, parece. Eh, a lo mejor podríamos hacer una mejora a ese, aunque nulo es mi poder. Ya, y ahora vamos a hablar por qué. Fíjense ustedes que me gustaría que para partir pudiéramos, en el nombre del Señor Jesús, eh, ir a Romanos capítulo 8, versículo 37. Dice Romanos capítulo 8, versículo 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjense ustedes que estos pasajes en el mundo cristiano ya son muy populares, se ocupan realmente como si fueran como son como especies de arengas, uno se las transmite a otro para poder darle ánimo y fundirle ánimo en la adversidad, ¿no es cierto? Se ocupan este tipo de pasajes, ¿no es cierto? Para poder hacernos sentir bien y poder luchar contra la adversidad como creyente, ¿ya? Contra las dificultades del trabajo, económicas, de salud y un montón de cosas más, ¿ya? Eh, pero, pero uno a veces en la vida se cuestiona a raíz de la experiencia que uno ve por otras personas, por otros creyentes, y después por la experiencia que uno puede vivir, quizás que uno no es como tan más que vencedor. Uno dice, bueno, yo realmente, si me sincero conmigo mismo, digo, yo realmente no soy tan así como más que vencedor, o no me siento así, o no he visto esa experiencia en mi vida. Eh, y por aquí, por allá, ¿no es cierto? Puede ser que por el entusiasmo inicial podamos ir caminando bien en el Señor, pero de repente cuando empezamos a ver que nuestra vida a lo mejor no se ajusta conforme a estos pasajes, a la grandeza de este pasaje, podemos desanimarnos, ¿ya? Por ahí un hermano nos comentaba al comienzo, antes de que partiera la reunión, que él ve que el matrimonio como una tremenda responsabilidad. Y claro, sí, lo es, pero es muy bueno tener, no digamos bueno, sino que necesario tener el enfoque correcto, porque nosotros podríamos realmente mirar algo así tan bueno como el matrimonio como algo tremendamente pesado, que recae sobre mis hombros, es algo muy bonito, pero que depende de mi operar, ¿no es cierto? Y a veces puede transformarse en algo como, en vez de transformarse en algo como bonito, agradable, y algo que se debe disfrutar, se puede transformar en algo que sea pesado, por el hecho de que nosotros queremos hacer las cosas bien. Pero fíjense ustedes que, para que me entiendan bien, hay esta serie de pasajes que como que nos impulsan y todo, pero hay algo atrás. Hay algo atrás de estos pasajes. Ya incluso yo a este mensaje le podríamos titular Génesis, ¿ya? Y no voy a hablar del libro de Génesis, por si acaso, pero Génesis porque es, es donde está el comienzo para que estos pasajes se puedan hacer vida en nosotros, puedan empezar a, a manifestarse en nuestras vidas, a manifestarse en lo que nosotros hacemos, a manifestarse con las personas con las cuales nos relacionamos, a manifestarse dentro de la congregación, fuera de la congregación, en nuestro matrimonio, como padres, como hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Detrás de este pasaje hay otro pasaje, ya están los versículos anteriores. Si ustedes se fijan, y quiero que tomen mucha atención a esto, porque antes de leer los versículos anteriores, eh,
es una realidad que muchos de nosotros podemos tener muchos años en la fe, sean 10, 5, 20, 60, 80 años en la fe, no sé, pero no entender la génesis o el comienzo, la base que cimenta esta clase de pasajes. Y podemos ser bastante infantiles en la manera de considerar estos pasajes. Y eso obviamente puede crear un desánimo, porque nosotros decimos, como yo les decía al comienzo, nosotros no vivimos así como una experiencia, como ser más que vencedores en muchas cosas, ¿ya? Por ejemplo, este pasaje lo antecede desde, por ejemplo, leamos mismo Romanos, capítulo 8, desde el versículo 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y después de esto se escribe, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y bueno, después sigue los dos versículos, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren, ¿cuál es la génesis de nuestros hechos? ¿Cuál es el comienzo que deben tener nuestras acciones? ¿Cuál debe ser el comienzo que deben tener nuestros emprendimientos personales, laborales, lo que sea? Nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de vivir, ¿cuál es la génesis? Fíjense ustedes que este pasaje lo dice, ¿qué pues diremos a esto? Y dice, si Dios es por nosotros, no dice otra cosa, no dice porque nosotros nos esforzamos, porque nosotros le presentamos a Dios lo mejor que tenemos, porque nosotros procuramos hacer su voluntad. Dice aquí, ¿qué pues diremos a todo esto? Si Dios es por nosotros. Yo le quiero hacer una pregunta a ustedes, hermanos, obviamente no me la respondan, pero es por ustedes, personal. ¿Ustedes saben que que Dios está por ti? ¿Que Dios es solícito a ti? ¿Es propicio a ti? ¿Nosotros sabemos que Dios está por nosotros? Hermano, yo en otras ocasiones le he compartido también que es súper importante tomar atención a estas cosas y creerlas, o sea, que nosotros pasamos por alto estas declaraciones tan importantes de la Biblia, y muchas personas podrían, o sea, yo escucho o veo con dramatismo, por ejemplo, en mi vida, que muchas veces yo me apesadumbro por cosas que no tienen importancia. Yo me apesadumbro por cosas que no tienen importancia si al final Dios es por mí. Ustedes me podrían decir, bueno, a lo mejor está medio loco el Cristóbal, pero pensemos lo que dice la Biblia. Si, miren, el apóstol lo está escribiendo, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, y la pregunta que sigue es categórica, dice, ¿quién contra nosotros? Pero es porque la base, la génesis de las declaraciones que dice, por el cual estoy seguro, dice que antes en todas estas cosas somos más que vencedores, porque Dios es por nosotros. Si yo estoy haciendo algo que está fuera de la voluntad de Dios, ¿será Dios por mí? No, obvio, obvio. Yo no puedo pensar que Dios sea por mí si yo estoy haciendo algo que está fuera de la voluntad del Señor. Dios es por mí para poder sacarme de eso. Dios va continuando siendo por mí, aun cuando yo peco, pero es porque me hace sentir mal.
no es porque me hace prosperar en el pecado, sino que es porque Él quiere sacarme de ese pecado, y la manifestación del amor, de la propiciación de Dios por mí, o sea, que Dios es propicio a mí, de su buena voluntad por mí, es justamente que Dios me hace risa el corazón, o sea, me contrista, me hace sentir triste, acongojado, no feliz, cuando yo estoy fuera de sus caminos. Y esa es la manifestación de que Dios es por nosotros. No es que nosotros podamos hacer frente a todas las cosas en nuestra vida, porque esa facultad provenga desde nosotros, no, porque es Dios por nosotros. Y aparte, si nosotros estamos efectuando cosas que están referentes a lo que Dios dice en su palabra, Dios es por nosotros. ¿Por qué nosotros tendríamos que tener duda referente al futuro en lo que estamos haciendo? Un hermano se casó ayer, nos comentaba, y bueno, la palabra del Señor dice que si él se casó en el Señor, Dios es por él. Dios es por él. Dios es por nosotros. Y eso debiera ser suficiente para poder hacernos estar contentos, confiados y felices, porque Dios es por nosotros. Y la primera manifestación tangible, concreta que nosotros tenemos es nuestra salvación. ¿Por qué nosotros somos salvos? Porque Dios es por nosotros. Dios fue por nosotros en Cristo Jesús. De hecho, piense usted que la génesis real está acá, dice, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, el que no escatimó ¿a quién? A su propio Hijo Jesús, a Cristo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Dice, entregó a Cristo. ¿Cómo nos dará en él? O sea, entregó a Cristo. En Cristo tenemos todas las cosas. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Dice, Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. Cristo murió, Cristo resucitó. Cristo también está a la diestra de Dios. Cristo también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Después dice, y es por eso que el apóstol Pablo llega a decir, por causa de ti, dice, él menciona ese pasaje, dice, somos contados como ovejas, dice, de ti somos muertos todo el tiempo. Dice que, ¿usted se imagina levantarse por la mañana y saber, no tener una certidumbre plena de si acaso usted va a terminar el día? Claro, nosotros decimos, hermano, si una cosa así, sí, bueno, nadie sabe si uno sale, por ejemplo, a comprar pan, por ejemplo, lo atropellan, pero es que si nosotros viéramos que las balas están cruzando de extremo a extremo, por ejemplo, o que están cayendo bombas del cielo, como es la realidad de otros países, nosotros diríamos realmente que nuestra vida es una cosa totalmente, que nuestro estado puede cambiar en forma muy rápida, o sea, nosotros no sabemos realmente si vamos a llegar. Y el apóstol Pablo vivía así, o sea, la experiencia del apóstol Pablo no tenía como esa experiencia de decir, mira, o sea, no es malo tener proyectos, pero realmente la vida de él era así, o sea, por causa del Señor, dice, somos muertos todos los días, todo el tiempo, dice, no dice ni siquiera dice todos los días, dice todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero ¿cómo una persona puede vivir con eso? O sea, ¿cómo una persona puede vivir con eso? O sea, si yo, mi vida cristiana consiste, podríamos decirlo, oye, Pablo, mira, tú estás viviendo una experiencia que es terrible, o sea, por causa del Señor prácticamente tú no tienes vida, podríamos decir nosotros. Entonces, ¿qué respuesta damos a eso? ¿Qué respuesta da usted, hermano creyente, a eso? Podríamos decir que Pablo era una persona totalmente desafortunada, que era pobre y que sufría esas grandes tribulaciones por causa de nosotros y para poder escribir y recibir esta revelación de Dios, ¿no es cierto? Yo no veo congoja en el apóstol Pablo al escribir esto. Yo no veo congoja en el apóstol al escribir esto. La pregunta también, ¿podrá ser nuestra experiencia esta?
fíjense que hay un pasaje que dice que desgraciadamente no lo considere, que dice que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice. Pero me causa cuidado porque nosotros los cristianos somos muy buenos para escuchar estos pasajes en la iglesia, estamos sentaditos en las bancas muchas veces, o lo escuchamos ahora por internet, ¿no es cierto? Decimos, sí, Señor, yo igual quiero que sí, que el Señor trabaje en mí, que haga su voluntad en mí, ¿no es cierto? Pero viene mi señora y me dice algo que no me gusta y yo lo primero que hago me enojo. Y yo no veo esa relación que hay entre el enojo gracias, hermano, dice, el hermano Patricio dice Romanos 12:2. Ahí está. Yo no veo la relación que hay entre mi enojo con mi esposa con respecto al presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. ¿Le ha pasado a usted, hermano, no? De repente cuando a lo mejor la mamá te manda a hacer la pieza porque está toda cochina o desordenada, ¿no es cierto? Y uno se enoja, mi mamá otra vez está... Y usted, hermana o hermano, es creyente. Y se enoja nomás porque mi mamá, pucha que le sea. ¿Ah? ¿Qué relación tiene eso tan doméstico, una cosa tan doméstica? Uno podría decir, bueno, no es ninguna cosa que estoy haciendo en las cosas del Señor, es solamente un tema doméstico con la relación con mi mamá o con mi papá, pero fíjense ustedes que el apóstol dice en todo tiempo, dice, somos contados como ovejas de matadero, somos muertos en todo tiempo. O sea que cuando yo decido, cuando nosotros vemos acá, que cuál es la génesis, cuál es el origen en la declaración que dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, dice, por medio de aquel que nos amó. Y de ahí para arriba nosotros hemos visto que está el nombre de Cristo, 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 Cristo en todo. Dice, el que no escatimó en su propio Hijo. Y salen todas las demás cosas. O sea, la génesis para poder llegar a declarar esto, para poder llegar a esa condición de decir, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, es que en todas esas cosas esté Jesucristo en mí, en mi vida, que esté Cristo en tu vida. Y para eso, hermano, la consigna no es esta. Yo incluso anoté, porque muchos de nosotros creemos al principio, dice que, por ejemplo, hay unas frases que son bastante como famosas en el cristianismo, dice, Señor, venimos a ofrecerte aquí nuestra vida, Señor, nuestra vida, nuestros dones, Señor, los ponemos todos a tu servicio para que tú nos uses, Señor. ¿Ya? Pero me genera una duda, porque nosotros dice que estábamos muertos en delitos y pecados, o sea, nosotros, ¿qué tenemos que ofrecerle al Señor? ¿Qué vida si no tenemos vida? O sea, usted creyente, si usted es creyente, antes de ser creyente, usted no tenía ningún atractivo para Dios más que el amor que Dios le tenía a usted. Porque la Biblia dice que desde la punta de la cabeza hasta la planta de los pies éramos todo podrida llaga. Estábamos hedionditos desde arriba abajo. No es que a mí el Señor me salvó porque yo soy, no sé, algo. No, a ti tampoco. A ti tampoco te salvó el Señor porque tú eres muy inteligente, porque tú eres muy capaz en algo, ¿ya? Y te digo que esas cosas que tú traías de antes, el Señor, para Él, eso lo define el Señor, que tú, bueno, nosotros estábamos muertos, o sea, nosotros no tenemos nada inicialmente que entregarle a Dios. Dios es el que nos entrega a nosotros, es por eso que yo le hacía el comentario al hermano Patricio referente al himno, porque aunque nosotros tengamos poco poder, o sea, nosotros no tenemos poder en nosotros mismos, no tenemos nada, nulo, cero. El apóstol dice, somos muertos, dice. O sea, el apóstol es como, ¿cómo decirlo? El apóstol se considera como un barco que tiene un barquito pequeño, frágil, en medio del océano, con un palito para arriba y la vela. Y no hay más, no hay motor, no hay ni una cosa. La expectativa de sobrevivencia en medio del mar en esas condiciones solamente se basa en cómo va a estar el clima y si acaso el viento va a soplar a favor del barco para guiarlo a destino, nada más.
Eso es lo que Dios representa para nosotros. Si nosotros estuviéramos en ese barco, nosotros nos sentiríamos tremendamente complicados porque hoy estamos en estas condiciones tan adversas, pero el Señor le dice, el apóstol Pablo dice, no, pues si Dios es por nosotros, el viento del barquito se lo va a empujar el Señor. Y si Él decide que no, que el barco zozobre, lo que sea, está todo eso dentro de la voluntad del Señor. Es por eso que dice, somos contados como ovejas de matadero, dice todo el tiempo. Pero antes, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Y es por eso que aquí el apóstol hace énfasis en que nada nos podrá separar, dice, del amor de Dios. No dice nada nos podrá separar de tener lo que nosotros queremos. Nada nos podrá separar del desarrollo de mis propios proyectos. ¿Me entienden? O sea, yo tengo proyecciones futuras, pero por más atractivas que sean para mí, yo las debo presentar delante del Señor y decirle, Señor, mira, esto es lo que yo pienso, esto es lo que me gustaría, yo lo visualizo, tengo ganas de tener esto, pero hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque tu voluntad es agradable y perfecta. El problema, mucho de nosotros, la gran problemática dentro de la congregación a veces cuando nosotros pensamos que nosotros podemos hacer algo dentro de la iglesia, nosotros podemos aportar dentro de la iglesia. Nosotros decimos, oye, ¿sabes qué? Yo quiero, por ejemplo, hacer algo dentro de la congregación y tengo esta idea, qué sé yo, no sé qué. El problema es cuando yo soy el que quiere aportar. Yo, por mi entusiasmo, quiero yo decir esto, quiero hacer esto otro. No estoy diciendo que no se deben hacer cosas en la congregación, siempre y cuando el Señor ponga eso, esa confirmación, ¿no es cierto? Y se haga. El problema es cuando nosotros pensamos, hermano, y a qué es lo que voy, para que se entienda bien y no nos confundamos. El problema es cuando nosotros metemos las manos o nuestra voluntad se introduce en la congregación, nuestra voluntad, no la voluntad del Señor. No sé si me entiende. Es por eso que cuando uno dice, oye, ¿sabes qué? Bueno, estoy yo en el temor de Dios, ¿no es cierto? Estoy haciendo esto en el temor del Señor, es porque uno busca la voluntad de Dios para su vida en tal cosa, ¿ya? Y es por eso que dice el temor de Dios, o sea, yo deseo no hacer lo que no es del Señor o algo que no esté en su voluntad porque sé que ahí no está lo bueno. Porque tendremos nosotros algún pensamiento, algo mejor que otorgarle al Señor, algo que habrá algún pensamiento, habrá alguna cosa mejor que nosotros podamos entregarle a Dios que él no tenga. Nosotros le podremos aportar algo a Dios. Piense eso, ¿tú le puedes aportar algo al Señor? Decirle, oh, el Señor igual necesita pucha, necesita mi ayuda, así. Nosotros pensamos que podemos ayudarle al Señor, así como que el Señor es una persona necesitada, así como, bueno, ¿ah? Para nada, para nada. Los necesitados somos nosotros. Nosotros somos los necesitados. Si no hubiera nadie para predicarle a una persona, el Señor la va a salvar igual. Y no estoy diciendo que no se debe predicar, ¿eh? Pero aquí hay una premisa súper importante porque hay un daño tremendo dentro y fuera de la congregación por causa de nosotros que queremos hacer nuestra propia voluntad, ¿ya? Y no nos vamos a la génesis de todas las cosas, que es Cristo. O sea, miren, el Señor, hay otra frase que el Señor dice, o sea, que como que el Señor necesita lo mejor de nosotros. Hay otra frase que dice, no, el Señor necesita lo mejor de nosotros, ¿ya? Y no, piense, el Señor necesita a Cristo en nuestras vidas, a Cristo en nuestras vidas, no lo mejor de nosotros. A mí me ha costado un mundo, hermanos, internalizar eso. Realmente nosotros decimos, sí, claro, pero no lo entendemos cabalmente, nos cuesta discernir esto. Por ejemplo, mire, los invito antes que el tiempo se nos vaya, a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, vamos a leer el versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5.
Fíjense usted que aquí dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Miren, nosotros podríamos quedarnos ahí nomás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Uy, qué bueno, sí, porque igual el Señor es amor y todo lo demás. Pero no se olvide, hermano, que nosotros estamos viendo este mensaje se titula Génesis, el comienzo, la raíz, ¿ya? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. O sea, el Señor era Dios y no ocupó esos galardones ni esa condición de Dios. Usted, si está en su casa, no ocupó el hecho de ser varón y ser creyente y leer más la Biblia que su esposa quizá, para decirle, para usar eso para hacer manipulaciones o eso no lo hace, no lo hace más. Por ser Dios, eso no lo hizo más. Dice, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Nosotros nos creemos inteligentes muchas veces, más inteligentes que las personas que nos rodean. Muchas veces yo me puedo creer más inteligente que el hermano que preside una congregación. Eso no significa no tener discernimiento, ¿eh? Porque todos los hermanos cometen errores, ¿ya? Pero sí, muchas veces nosotros creemos que somos superiores a los demás y bueno, el hermano que se casó hace poco van a vivir experiencias donde justamente nosotros nos creemos como varones superiores a nuestra esposa. Si la esposa es hábil para hablar, habla más rápido, tiene mejor memoria, en una discusión, la esposa va a dar argumentos y sobre todo si el esposo es como, a lo mejor como yo, que es medio un poco torpe para hablar o no recuerda muchas cosas, le puede ganar en una discusión, ¿ya? Puede argumentar mejor y todo. Pero aquí la palabra del Señor dice que Cristo no tomó eso como a cosa que aferrarse. Usted, hermana, sabe que en una discusión o en algo, usted tiene más poder sobre su esposo referente a algo. Es más hábil para eso. Pero eso no lo tomó el Señor Jesucristo como a cosa que aferrarse. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Su potencial, hermana o hermanos, lo despojó, se despojó. Es como que si nosotros nos despojáramos de ese quizás talento natural que tenemos en la carne, ¿ya? Dice, se despojó, dice, de sí mismo, tomando, dice, forma de siervo. Eso es como igual, como fuerte para nosotros que estamos casados ya hace algún añito, tomando forma de siervo, dice. Fíjese usted que el Señor dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nosotros ya somos hombres, el Señor, imagínense de dónde venía y el Señor baja. Dice, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, dice, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A todo esto, no nos perdamos que el apóstol responsablemente nos dice, haya pues en vosotros este sentir. Este sentir. O sea, si nosotros teníamos que hacer algo, dice aquí, es estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Pero para que sucediese lo que aparece en el versículo 9, 10 y 11, Cristo, el que está en tu corazón, tuvo que hacer esto. No estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. No se aferró de su, porque él podría haberlo hecho. Él podría haber la tentación en el desierto cuando Satanás dice, bueno, convierte estas piedras en pan, el Señor tenía hambre, el Señor no lo hizo. Nosotros podríamos argumentar más que nuestras esposas, más que nuestros maridos, a lo mejor podría ser una esposa, pero Cristo buscó la voluntad de Dios y no se aferró a esa condición que él tiene.
busca la voluntad de Dios. Pero en verdad sí, ¿ya? Hay una frase ¿cuánto se llama? Que nosotros siempre usamos, y yo me doy cuenta que cuando esa frase aparece es una justificación injustificable. Cuando nosotros estamos argumentando algo, por ejemplo, frente a otra persona, o nosotros también nos están argumentando algo, nosotros decimos que no, porque es que es diferente. Nosotros decimos, es que es diferente, esta situación es diferente, no es lo mismo. Ya cuando dicen esa frase o cuando nosotros decimos esa frase es porque estamos justificando lo injustificable, ¿ya? Lo que se refiere justamente el Señor con esto, justamente es que Él no ocupaba esa frase. El Señor se consumió, por decirlo así, a la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que pasó por consecuencia? Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Qué crees tú que te pasará si tú haces esto, en tu vida? Esto de cuando el Señor te hable y te dice, oye, eso no, o no debes contestar, o debes pedir perdón. Y dice, no, pues si se equivocó la otra persona, pero de poder justamente ser obediente a lo que el Señor nos dicta. Pero fíjense ustedes que antes de exaltarlo hasta lo sumo, Cristo tuvo que ser obediente. Cristo tuvo que dejar de ser lo que era para poder tomar esta forma de hombre y se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo. No dejar de ser, sino que se despojó de eso. Para ser más específico en lo que nos dice la palabra del Señor. Hecho semejante a los hombres. Fíjense ustedes que en el mismo Filipenses 2:12, fíjense lo que dice acá. Después de que dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Y dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Se fijan? O sea, si nosotros decimos, no, es que si nosotros tenemos ese concepto de que nosotros podemos entregarle algo al Señor, hermano, usted resete ese control al suprimir, chao, fuera con eso. Completamente dependiente de Dios. Nosotros no podemos hacer nada bueno, nada de valor, nada verdadero, si no está Cristo presente en esa acción. Y Cristo va a estar presente en la medida que nosotros seamos veraces con Dios, no hipócritas. Porque muchos de nosotros caemos en la hipocresía, sobre todo los predicadores, sobre todo nosotros los que hablamos, ¿no es cierto? Y todos pueden pensar que yo soy un angelito de Dios en mi casa. Básicamente los que pueden dar testimonio de esas cosas deberían ser mi esposa, mi suegra, mi suegro, las personas que realmente están y ven mi comportamiento a través del tiempo, no solamente a través de una cámara, ¿no es cierto?, por internet. Debe ser algo real. Nosotros sabemos, dice la Biblia, que nosotros tenemos el Espíritu del Señor, y nosotros sabemos cuando andamos hipócritamente. Y no debe ser así. No debe ser así. Dice usted que el mismo Señor Jesucristo dice que se humilló a sí mismo. Y muchos hermanos nos comentan que cuando al Señor Jesucristo lo fueron a buscar, por ejemplo, para Judas, Judas tuvo que decirle a los soldados, al que yo besare ese es, porque el Señor era uno más por decirlo así, lo digo con reverencia, para que se entienda, era uno más del montón. No era el que estaba mejor vestido, el que tenía el mejor terno, el que se bajaba de, no sé, pues del caballo misionero, qué sé yo, no sé, sino que era uno más del montón, ¿no? Pero eso no era solamente una apariencia externa, eso era una realidad en su vida. Y es por eso que el Señor nos dice, oye, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Por tanto, esto debe ser así. Nosotros debiéramos ir completamente en pos de esto. O sea, la génesis de toda buena obra es Cristo. Mi problema de mi no obrar como corresponde es Jesucristo.
es porque yo estoy a lo mejor, estoy mal con el Señor. Pero si uno anhela, hermano, mire, si usted dice, yo deseo realmente hacer la voluntad, si yo deseo vivir bien, estar contento con el Señor, yo deseo tener un buen matrimonio, Cristo, ¿qué podemos presentarle a nuestras esposas? Yo le podría presentar a mi esposa un Cristóbal mejorado. ¿Eso es lo que quiere realmente mi esposa? ¿Un Cristóbal mejorado o quiere a Cristo manifestado? Obviamente al Señor. Si el Señor dice la Biblia que hace nuevas todas las cosas, o sea, y esto, hermanos, obviamente, y eso también yo sé que ustedes lo entienden, que no es así, no es de un día para otro, no es de un día para otro. Esto es un proceso que se vive todo el tiempo, como dice el apóstol Pablo, todo el tiempo somos contados como muertos, dice, todo el tiempo. Y es extraordinario porque uno de repente lucha por cosas y de repente ya uno llega a tocar fondo, y cuando uno toca fondo en ciertas situaciones dice, oye, realmente no puedo más, se haga lo que el Señor quiera y el Señor se manifiesta. Y uno puede descansar. Y para la próxima vez que pasa la misma dificultad, uno sabe lo que va a pasar, el Señor, porque el Señor ya obró ya. Y en eso tenemos que tener confianza, que el Señor está con nosotros, dice, por eso dice, cuando nosotros pretendemos, mire, si nosotros pretendemos en todo nuestro obrar que Cristo obre y no nosotros, estamos bien. Estamos bien. No estamos diciendo que, o sea, yo no les digo, oye, ¿saben qué? Cristo se manifiesta en todo mi obrar y yo soy un ser de luz. No, o sea, yo estoy creciendo en esto, creciendo para poder ver cómo el Señor se puede manifestar acá, cómo yo sigo disminuyendo para que el Señor se pueda seguir manifestando. Si uno se quiere casar, por ejemplo, si uno se quiere casar, ¿cuándo el tiempo para preparar el matrimonio? Ahora. Se lo digo a los jóvenes, por si acaso, si hay algún joven por ahí que anhela casarse, ahora tú estás preparando tu matrimonio. Si tú, ¿cuánto se llama? Tomas en poco esto a Cristo en tu vida, obviamente no estás haciendo mucho por tu matrimonio. Tu deseo es solamente un deseo nomás, pero no es algo responsable realmente. Y lo que tú vas a presentarle a tu esposa, justamente va a ser tú, quizás una versión mejorada o cristianizada, pero no va a ser Cristo. Sí, el génesis de todo es Jesucristo. El génesis de toda obra que nosotros podamos hacer es Cristo, presenta a Cristo. Y bueno, otra cosa importante, si la palabra del Señor dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, y yo digo, yo quiero vivir un matrimonio bueno en el Señor, y escojo una novia que no es creyente, bueno, mi primera manifestación justamente de que no quiero que Cristo esté gobernando mi vida es eso. Si bien algunos de los chiquillos que están a lo mejor presentes les puede sonar duro esto, pero es una realidad. Yo debo confiar en el Señor, que el Señor me va a proveer. ¿Ya? Habemos muchos de nosotros, hermanos, que tuvimos que esperar algunos añitos más, ¿no es cierto?, de lo que esperan a lo mejor otros, y pedir justamente pedir que, yo me acuerdo cuando el hermano Patricio, le dije, hermano Patricio, ¿sabe qué? Por favor, ore por mí, porque igual yo tengo la intención de querer tener una compañera para casarme. ¿Ah? Y ahí viene que lo que dijo él, pues se alegró, ¿ya? Y dijo, ya, vamos a orar por usted, ¿ah? Y al final él me terminó casando con mi esposa, ¿ah? Y eso no fue cuando yo terminé de estudiar, eso fue mucho después, cuando yo pensaba que ya el tren ya se había ido, ya, qué rato. y ¿cuánto se llama? Y fue algo positivo, yo les digo, o sea, que hay esposa y el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. A mí me impresionó cuando algunos hermanos que me decían, hoy te vas a casar, así, bueno, ahora voy a hacer lo que son las pruebas, las luchas, las dificultades, y yo decía, la tremenda experiencia que han tenido ellos parece, porque no ha sido muy, muy positiva quizás. Pero eso es importante, que nosotros podamos presentar a Cristo realmente. Y tú dices, oye, pero es que yo no conozco a nadie cristiano. Bueno, es que justamente estás muerto en cuanto a eso, en cuanto a tus posibilidades, quizás a tu fuerza personal, pero confía en el Señor. Por eso el Señor dice, somos más que vencedores. También a los que,
esto es importantísimo, el poder doblegarse ante el Señor y poder ser sinceros con nosotros mismos. Muchas veces los años en Cristo, en vez de ser una ventaja, para muchos hermanos es una desventaja, porque forman una capa dura, producto de muchas malas experiencias, y ya dejan de confiar en la palabra del Señor, dejan de confiar en el Señor. Y dicen, sí, el Señor todo lo puede, pero es que mira, es que yo aquí llevo con este problema tantos años, y no hay un aplastamiento en su corazón referente a esto. Y es porque, tanto los hermanos que han tenido, tienen como una costra en su corazón por causa de todas las pruebas o luchas que a lo mejor ellos no han podido sobrellevar en el Señor, o también los jóvenes que a lo mejor están un poco desesperados por querer casarse, y por último ya una persona que no importa que sea cristiana, pero yo la voy a convertir cuando me case con ella. Piense usted que todos podemos tener la experiencia de poder tener una intimidad, una comunión íntima con el Señor, y eso es tremendo. Yo sé que este pasaje se lo he tocado casi siempre en todas las reuniones, ¿ya? Pero es un pasaje que, ¿saben qué? Yo no puedo dejar de mencionarlo, porque es un pasaje tremendamente significativo, que es cuando el Señor, después de resucitar, se aparece a sus discípulos, y los discípulos están en la barca, ¿ya? Este es el pasaje en Juan capítulo 29, versículo 1, y me gustaría que fuéramos para allá, a pesar de que el tiempo ya se nos está agotando. Juan capítulo 21, versículo 9. A mí este pasaje es muy, pero muy descriptivo, y yo aquí me gustaría, Juan capítulo 21, versículo 9. No importa que me diga, oye, Cristóbal está otra vez, está repitiendo este pasaje, pero no importa, lo vamos a ver otra vez porque es muy bueno, o sea, esto es tremendo porque dice, versículo 9 de Juan 21 dice, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Ya, para los que no saben del pasaje, los discípulos estaban en una barca, ¿no es cierto? No habían pescado nada en toda la noche, se aparece el Señor en la playa, le dice, hijitos, tenéis algo de comer. O sea, el pasaje es tremendo, yo lo he compartido con ustedes, ¿no es cierto?, en predicaciones, pero precisamente referente a todas estas cosas, cuando, por ejemplo, nosotros tenemos esta oportunidad, o sea, Señor, yo quiero casarme, yo también estuve en esa, de querer casarme y no encontraba a nadie, y yo vi a los hermanos, por ejemplo, oye, este hermano llegó poco tiempo a la congregación y ya tiene novia, y yo no pasaba nada, pero tenemos esta oportunidad de echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hijitos, dice, ¿tenéis algo que comer? Y la respuesta era, no tenemos nada, Señor, estamos arruinados, hemos trabajado toda la noche para pescar y no tenemos nada. Y es Cristo el que le dice, hijitos, echad a la derecha y hallaréis, dice. Toman los peces, se los llevan, y más encima, el Señor les tenía un pescadito asado ahí en la playa. En la mañana estaban todos cansados. Imagínense lo que tiene que haber sido comer. Estás comiendo ahí, mirando al Señor, comiendo y mirando al Señor, y tú nadie se atrevía a decir, oye, si es el Señor o no es el Señor, a preguntarle, ¿eres tú el Señor? Porque ellos sabían que era así. Nosotros tenemos la oportunidad de poder compartir ese momento íntimo con el Señor en nuestros momentos de debilidad. ¿Hace cuánto que tú no comes pescadito asado con el Señor? ¿Hace cuánto que tú no tienes esa comunión íntima con el Señor? Tú solo, no te hablo ni siquiera en una reunión. Tú solo, en medio de todas estas dificultades, decir, no, ya sabes que no importa lo que va a pasar mañana, ya me da lo mismo, yo quiero, Señor, comamos un trocito de pescadito, Señor, asado, te doy gracias porque eres tú el que lo hiciste, yo no lo hice, yo no participé en esto, yo soy impotente referente a estas situaciones, y tú, Señor, me abasteces a mí, Señor, tú eres el que es bueno, y tú sabes de qué cosas tengo necesidad, Señor, y no sé lo que va a pasar más adelante, pero tú me amas y eso es suficiente. ¿Hace cuánto que no está esa experiencia real, hermanos, en nuestras vidas? No la parafernalia, no la oración en público, ni nada de esas cosas. Esto no consiste en decirle a los hermanos, yo, hermano, oro todo el de las 1 de la mañana a las 4 y me despierto a orar y a leer la Biblia y todo. No consiste en eso, no es eso, no es eso. Aquí es esto, es comer, es tener ese momento íntimo con el Señor donde tú no le das tu esfuerzo al Señor. Tú no te haces más competente ni te sientes bien porque tú lograste orar
y estás orando, 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 y eso te genera como las piochas. Yo no digo que orar no sea, que sea malo por si acaso. Y si el Señor ha puesto en tu corazón la necesidad de orar toda la noche, el día, no sé, está bien, pero que eso te cree un ego por sobre otras personas y que eso te construya como creyente está mal. Tú estás usando la oración para mal. Porque fíjense ustedes que aquí los creyentes, estos hermanos, ni siquiera oraron en la noche, no dice que oraron. Y el Señor estaba con ellos. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? La respuesta era no. No hemos orado, no hemos repartido tratados, no hemos hecho ni una cosa, Señor. Somos de lo peor y si vengan para acá y les provee. Quiero ocupar, esto me pasé ya en el tiempo, pero quiero ocupar que el hermano Patricio me permita 2 minutos más. ¿Sí, hermano Patricio? Sí, sí, muy bien. Ya. A los padres, a los padres, a los padres que en este momento están conectados, a los padres que están escuchando este mensaje, a esos padres que han visto cómo sus hijos han sido beneficiados con la palabra del Señor. Tu papá, tu mamá, ves cómo el Señor bendice a tus hijos, ¿no es cierto? ¿No es cierto que el Señor es lindo con ellos? ¿Cómo el Señor los guarda? Qué bueno esto del Señor. Tú le llamas hoy las cosas de Dios, que tengan a Dios. Tú has visto que es bueno, ¿no es cierto? ¿Tú sabes que es bueno? ¿Ves lo que el Señor provoca en tus hijos? ¿Cómo realmente Cristo los transforma y has visto algo positivo en ellos? ¿Por qué tú no quieres recibir eso también? ¿Por qué tú no quieres recibir eso también? ¿Y saben qué? Muchos de los padres anidan en su corazón esa sensación heroica, ese sentir heroico de decir, no, esto, Dios es para mis hijos, pero no para mí porque yo soy malo, pero lo importante es que los niños crean y crezcan en las cosas de Dios y yo me mantengo al margen. Es como que el acto heroico que ellos hacen, el sacrificio que ellos hacen por sus hijos es ese, permitir que vayan a las reuniones, que escuchen al Señor y todo lo demás, y propiciar todo esto para que ellos puedan ser personas de Dios, personas de bien. Pero ¿saben cuál es el acto de sacrificio que tus hijos están esperando de parte de ti, papá y mamá? Es tu conversión. Tu conversión es el acto de sacrificio que ellos están esperando. Es el acto de sacrificio que ellos necesitan. Que tú te conviertas. ¿Cuánta alegría habrá en tu hogar que ya tiene a creyentes, tus hijos, y ahora que tú puedas recibir eso que tú ves y que tú de ser padre, no solamente seas padre, sino que tú también pases a ser hijo, pases a ser hijo. No temas recibir al Señor, no temas recibir al Señor, no le tengas miedo, no le tengas miedo al Señor. Si Dios es el que entregó por ti a su propio hijo, no solamente por tus hijos, sino que Cristo fue entregado por ti también. Tú también puedes llegar a recibir el amor de Dios en tu vida, no solamente es para tus hijos. Eso, no, yo quisiera que pudiéramos recordar esto, que Dios les bendiga a todos, que pudiéramos recordar que la génesis de todo es Jesucristo y que Cristo debe estar presente en cada acción que nosotros hagamos y que también Cristo es aquel que los esperó en la playa con un pescadito asado y ellos no llevaban nada más que lo que era del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor nos ayude a entender esto, a internalizarlo, porque así podremos descansar en el Señor sabiendo que es el que nos da. Que el Señor les bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano, por la exposición de la palabra. Le vamos a pedir a Felipe Leighton que nos despida en oración y que esta palabra que ha sido expuesta pueda ser atesorada en nuestro corazón y que el Señor produzca fruto también en cada una de nuestras vidas. Oremos. Hermano Felipe. Ya. Dios nuestro Padre, en esta hora te alabamos, te agradecemos por la persona del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Padre, te agradecemos porque en este día hemos podido hacer memoria de Él, hemos podido recordar de que Él debe ser el centro de nuestra vida en su totalidad. Padre, que verdaderamente Él pueda llenar todas nuestras necesidades, que Él pueda ser el foco en el cual nosotros pongamos nuestra vista y nuestra esperanza. Padre, te agradecemos porque
Tú has manifestado tu amor mediante la obra del Señor, porque tú has extendido tu misericordia para con nosotros, Padre, entregando a tu Hijo a que muriese en aquella cruz. Te damos las gracias, Padre, porque hasta el día de hoy tú, mediante el Evangelio, te dispones a salvar al pecador sin merecerlo. Padre, te queremos encomendar en esta hora la exposición de tu palabra, para que esta haya cabida en nuestros corazones, pueda también redundar en un crecimiento espiritual. Lo queremos encomendar a ti, te pedimos también por el término de esta jornada, para que seas tú guardándonos de todo mal. Lo dejamos todo en tu presencia, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Muchas gracias por la asistencia y pueden abrir las cámaras. La familia Cordobés, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Y estamos contentos de verles y de poder estar juntos en esta reunión también. La hermana Diana de Puebla.